Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este viernes 14 de noviembre de 2014, cuando aquí en Santiago la verdad que tenemos mucho calor, y hoy estoy acompañada de mi panelista de los días viernes, alias El Pingüino, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Con mucho cariño un saludo, ¿no es cierto?, para ti y para todos tus magallánicos. Por Muchas eso gracias. le digo con mucho cariño, Pingüino, y a toda la gente que nos escucha desde la zona de donde está su familia, donde están sus orígenes, un gran saludo caluroso desde Santiago. Muchas gracias, Paulina. Vamos a los indicadores, ¿te parece? Vamos a ver cómo está el mundo, porque hoy día fue día de PIB en la zona euro y vamos a estar analizando qué está pasando con las principales economías de la eurozona, qué pasa también con ese enfriamiento de China, porque hay cifras que no son tan buenas y obviamente que ya incluso las autoridades locales están sincerando un poco lo que puede ser el crecimiento para los próximos años. Nos vamos con el Nikkei de Japón, que avanzó un 0,56%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0,28%, y la bolsa de Shanghái cayó en el día de hoy un 0,27%. Al alza, las bolsas en Europa, el FTSE 100 de Londres 0,20, K40 París 0,42, DAX alemán 0,05, IBEX 35 de España también 0,05. En Estados Unidos, fíjate que hay valores mixtos, porque mientras el Dow Jones baja un 0,10, el Standard & Poor's también desciende un 0,02, casi plano. El Nasdaq está positivo a esta hora, un 0,03. El que está un 0,25 abajo es en la bolsa local el indicador IPSA, el índice general de precios de acciones, y el IPSA está bajando también un 0,31%. ¿Qué pasó con el cobre? Bajó, siguió bajando en el día de hoy. Estamos en $3.03 la libra, y el que cerró en alza, Tipo de cambio. el tipo de cambio 594,66 comprador y 595,13 vendedor. Fíjate que la semana el tipo de cambio acumuló un avance de 7 pesos. Nos vamos a Europa con los resultados que tuvimos en el día de hoy, que tienen que ver con el PIB de la eurozona. Y la verdad que, si bien la economía francesa crece en un 0,3% en el tercer trimestre, el ritmo más rápido que en un año, eso es un check para la economía francesa, que está con muchos problemas. Sí. La verdad que tenemos un crecimiento muy escuálido de Alemania, un 0,1%. Vamos al detalle de eso, Alejandro. Sí, bueno, lo que se publicó hoy día, finalmente, siendo muy pobre, resultó algo mejor de lo que se había previsto, y además hubo algunas revisiones marginales a los crecimientos de los trimestres anteriores. O sea, la foto con que Europa terminó el tercer trimestre es un poquito mejor de lo que se preveía, pero eso, en mi opinión, no despeja las dudas respecto del riesgo de una tercera recesión desde la crisis financiera. Porque, como tú decías, la eurozona subió 0,2% en el trimestre, había subido 0,1% en el anterior y 0,3% en el primero. O sea, son tasas que anualizadas están rondando el 1%. O sea, es crecimiento chileno ese, más o menos. Después la Unión Europea, de los 28, creció 0,3%. Y ahí el efecto positivo, lo que hace la diferencia, es el Reino Unido. Había crecido 0,2 en el segundo trimestre y 0,4 en el primero, de manera tal de que igual está con un crecimiento analizado en torno al 1%. Ahora, de los tres grandes en la eurozona, Alemania, Italia y Francia, que habían tenido caídas en el segundo trimestre, se recuperaron, salvo Italia, que está en recesión. Eso ya es un dato. Segundo trimestre, o sea, ha caído en 3 de los últimos 4 trimestres la economía italiana, y eso claramente va a complicar a Matteo Renzi, el primer ministro, que está empeñado entre un juego de piernas para tratar de parecer que está haciendo algo y reformas que efectivamente está tratando de impulsar. En lo de Francia, yo diría que es probablemente un tema más estadístico que real, este crecimiento de
0,3, había caído 0,1, había estado en 0 en el primer trimestre, o sea, es el primer trimestre que crece desde el cuarto trimestre del año pasado. Lo de Alemania también está en el filo del estancamiento, subió 0,1, había bajado 0,1 el trimestre anterior. O sea, está en cero, está prácticamente está en en cero. Sí. Y la estrella, ¿sabes tú quién es? España. España. Bueno, lo hemos dicho, España está Sí. haciendo las cosas bastante bien, ¿eh? Sí. Salvo, no sé, todos sus indicadores tan malos que tiene todavía con el desempleo tan alto que supera el 25%. Así es. Ahora, claro, subió 0,5, había subido 0,6, 0,4 en el primer trimestre, pero todavía está muy lejos de recuperar los niveles de actividad que tenía antes de la crisis financiera. O sea, a diferencia de Alemania, por ejemplo, y algunos otros, todavía le falta bastante para recuperar lo perdido durante todos estos años. Y bien dices tú, lo del desempleo es una situación realmente muy mala. Y a pesar de que hay estas señales de recuperación, la situación política se ha complicado mucho, porque Cataluña hizo finalmente su referéndum de juguete, digámoslo así, porque era extraoficial. De juguete. Votó un poco más de un tercio de la población, y si bien la aprobación fue 80%, realmente, o sea, no tiene ninguna validez. Ahora, yo sigo pensando que España debiera generar condiciones para que si alguna región se quiere ir, puede hacerlo, como casi ocurrió con Escocia, como casi ha pasado un par de veces con Quebec en Canadá, y por lo tanto esto de mantener a la fuerza, yo creo que genera más rechazo, genera probablemente una tendencia a un voto más favorable a la secesión, que si es que existiera la posibilidad y se pudiera ver sin tanto drama si es que quieren permanecer o no dentro de este país que es España. El otro tema que en España es que los partidos tradicionales han perdido mucho apoyo. Tanto el PP, el Partido Popular del primer ministro Rajoy, como el Partido Socialista han perdido mucho apoyo, sobre todo el Partido Socialista, y lo ha ganado una agrupación nueva que se llama Podemos, y que es la máxima expresión del populismo Qué peligroso. Y es extremadamente peligroso porque el próximo año hay elecciones generales, y si bien yo diría que es muy difícil, nunca puedo decir que es imposible en política, pero que es muy difícil que Podemos logre ganar la elección y formar gobierno, sí es muy probable que necesariamente se tenga que formar un gobierno de coalición, porque ningún partido va a lograr la mayoría del Parlamento necesaria para nombrar al primer ministro. Fíjate que eso, lo que sucede, ¿no es cierto?, en España, es un poco también lo que sucedió cuando fueron las elecciones dentro de la Comunidad Europea. ¿Te acuerdas que también los partidos tradicionales sacaron mucho menos votos, y ahí obviamente que todos los más nacionalistas ganaron terreno? Así es, todos los partidos de rechazo a algo lograron mejorar sus resultados, algo que ha pasado incluso en Alemania, donde el Partido Socialdemócrata ha perdido mucho terreno frente a algunos partidos tanto de derecha, bueno, ha sido la democracia cristiana la que ha perdido hacia la derecha, pero sobre todo hacia los antiguos comunistas, que han aumentado algo su participación, y algunos partidos nuevos también de carácter más contestatario han logrado capturar algún porcentaje de la votación y han ingresado al Parlamento, dejando fuera al Partido Liberal, que tradicionalmente era el que ayudaba ya sea a los socialdemócratas o a los demócratas cristianos a formar gobierno. Pero en el caso de España, yo creo que tal vez lo que va a tener que suceder es algo parecido a lo que hoy día sucede en Alemania, donde hay una coalición de gobierno entre la democracia cristiana y el Partido Socialdemócrata, y que es la única manera en que han logrado generar las condiciones para un gobierno estable. Entonces, en España eventualmente puede que tenga que ocurrir lo mismo luego de las elecciones del próximo año. Pero es peligroso y es preocupante que partidos populistas estén obteniendo resultados, por lo menos en las encuestas importantes. En Grecia ocurre lo mismo. Hoy día se piensa que cuando se hagan elecciones, Syriza, el partido de extrema izquierda, pero sobre todo populista, más que cualquier otra cosa, probablemente va a ganar la primera mayoría y probablemente va a ser capaz de formar gobierno. O sea, y esos son los partidos que en el fondo están más en contra con los acuerdos, ¿no es cierto?, que tuvo, por ejemplo, Grecia con el salvataje que le hizo la Unión Europea. Así es. Bueno, y entre paréntesis, Grecia logró completar su tercer trimestre consecutivo de crecimiento también, ¿no? 0,7 respecto del segundo trimestre. Así es que, bueno, estos datos, Portugal también creció 0,2, había crecido 0,3,
Bueno, ahí vemos un poco la inyección de recursos. Ahí se ve, ¿te acuerdas que Portugal, Grecia son las naciones de la eurozona las más vulnerables? Sabemos que no tienen un peso como Alemania, Francia o España, pero y son las naciones obviamente que es donde se comenzó a gestar esta crisis hace algunos años atrás. Me gustaría que nos fuéramos un poco con esta baja que tiene en el día de hoy el precio del cobre, que tiene que ver también con una tendencia que es mirar al gigante asiático y las cifras que hemos conocido durante esta semana, porque se conoció, ¿no es cierto?, la producción industrial, ¿no es cierto?, anualizada, ¿no es cierto?, eso en 12 meses. En 12 meses que fue de un 7,7%, y también se conoció las ventas minoristas, o la variación, ¿no es cierto?, interanual, que fue de un 11,5%. O sea, uno podría decir esto es mucho, pero para el estándar de China no es mucho, también con un IPC más bajando un poco la inflación, en un 1,6%. Y fíjate que hoy día estaba leyendo una información que tiene que ver con la previsión de crecimiento, y Beijing debate bajar la meta del PIB en el 2015. Y obviamente que eso también tiene lados positivos, ¿no es cierto?, para lo que puede ser su reestructuración, para sus reformas estructurales. Efectivamente. Porque este calentamiento excesivo que tienen las economías, tú lo puedes explicar mejor que yo, Alejandro, impide, ¿no es cierto?, es tanto el tejemaneje, es tanto la función, la rapidez que tiene que tener el funcionamiento del aparataje de la economía, que no deja el tiempo de detención para hacer las reformas que son necesarias. Sí, bueno, el dato más elocuente de los que tú mencionaste es el de la producción industrial, efectivamente, que se ha estabilizado en niveles que ya son claramente de un dígito. El dato de las ventas del comercio es un dato nominal, o sea, hay que restarle la inflación, que está muy baja, pero hay que restarle la inflación para obtener la variación real. O sea, sería un 9 y tanto. Un 9 y algo, exactamente. Y la tendencia de ambas variables es más bien a la baja en el último tiempo. Ahora, el otro tema que tú señalabas, efectivamente, hay una discusión hoy día al interior del gobierno de China respecto de qué hacer con la proyección de crecimiento para el año que viene. Y yo diría que hay un acuerdo en que va a tener que ser inferior claramente al 7,5% de este año. El tema es si está en torno al 7 o algo menos de 7, yo creo que probablemente van a dejar 7, pero tu pregunta después es que lo que sucede es que en la medida que la economía se desaceleraba, la forma de tratar de mantenerla creciendo rápido era a través de políticas fiscales expansivas y fundamentalmente planes de inversión, o sea, fomento a inversión que probablemente es improductiva, o sea, que no va a generar un retorno razonable, y lo que se plantea es, bueno, hay que sincerar las cosas, hay que avanzar en la transformación de la economía que dependa menos de la inversión, más del consumo, y eso probablemente pasa por un periodo de algunos años en que la economía va a crecer bastante menos de lo que puede mantener en régimen, en tendencia. Fíjate que hablando de la inversión que tú comentas, aquí hay algún dato, o sea, la inversión en activo acumuló un avance de un 15,9% en el año a octubre, muy por debajo de lo que se esperaba y a su menor ritmo desde el año 2001. Ahí está marcando un poco la tendencia de lo que debiera ocurrir en los próximos meses. Efectivamente, pero tú ves 15,1%. Es muchísimo, es yo una sé. cifra por eso enorme, te digo, todos los números que uno lo dice, estos son los números a la China, o sea, todos como grandiosos, como tremendos. Claro, pero con este crecimiento de la inversión, que en buena medida tiene un componente artificial, porque está impulsado por las empresas públicas y por el gobierno, la transformación hacia una economía que dependa más del consumo y menos de la inversión es imposible. O sea, tiene que haber un proceso temporal de desaceleración en que la inversión crezca menos y el consumo, claro, probablemente no va a repuntar lo suficiente como para compensar la baja en la inversión, pero es el paso necesario que tienen que realizar para tener una economía más equilibrada. ¿Y qué es lo más importante que tiene que hacer China para que su economía esté más equilibrada? Bueno, lo que tiene que hacer, yo diría, es mejorar las condiciones de las personas. O sea, más allá de las remuneraciones que están creciendo rápido, hay un tema con la seguridad social. Claro, o sea, la gente hoy día tiene que pagar en las cuentas de hospital si es que de su bolsillo, sí. Y la verdad que por eso explicaba el ahorro que tienen los chinos. Exacto. Creo que un 40 o un 50% lo ahorran y lo mantienen casi debajo del colchón, porque si tienen algún imprevisto
tienen que sacar de ahí la plata. Y porque además no hay alternativas de ahorro razonables, porque, o sea, o meten la plata bajo el colchón, como tú dices, o compran propiedades, que además son ilíquidas, o sea, si tú tienes una emergencia y quieres venderla, no es fácil, o tienes que hacer un descuento muy importante en el precio. Entonces, hay muchas de esas cosas. Todo el sistema de trabajadores, como que se llaman, como turistas, o sea, que son se originan en zonas rurales, pero trabajan en las ciudades. No tienen el mismo estatus que los nativos de las ciudades, sino que son como visitas, entonces no tienen derecho a nada. O sea, todos sus beneficios o los que puedan tener están radicados en la zona rural de donde vienen. Y muchas de las personas están trabajando precisamente cada vez las migraciones son así, dejan incluso a la familia donde son ellos originalmente y ellos se van a trabajar a otro lado. Exacto, como son zonas pobres, lo que pueden tener allá claramente es insuficiente. Entonces hay que hacer ahí, está la transformación del sistema financiero, que hoy día es controlado por 4 bancos estatales, donde efectivamente no hay formas de ahorro abiertas al ciudadano medio, y por lo tanto están estas opciones del colchón o los bienes raíces, y la integración con el mercado financiero internacional, que es un proceso que va muy lento, pero que ellos saben que tienen que hacer y que lo están haciendo, pero a una velocidad realmente muy, muy, muy lenta. Hablando del sistema financiero, ¿viste que el segundo banco de China se va a instalar en nuestro país? Así es. ¿Qué te parece? Es interesante, yo creo que puede generar una profundización de las relaciones comerciales con ese país, que es nuestro principal socio comercial. Son relaciones que se vienen generando desde comienzos de los años 70, ininterrumpidamente, durante más de 40 años. Las relaciones políticas y comerciales siempre han sido buenas con China, y entiendo que el Banco de Chile tiene una sede en China, en alguna parte, no sé si estoy equivocado, pero esto que los chinos estén abriendo una sucursal acá de un banco importante, creo yo que es un factor interesante que tiende a favorecer el desarrollo del comercio entre ambos países, y pensando en esta iniciativa del Transpacífico, ¿no es cierto?, puede ser un tema importante. Es momento de hacer una pausa, ¿te parece? Estoy conversando con Alejandro Fernández, mi panelista de los días viernes, él es gerente de estudios de Gémenes Consultores, y yo les quiero comentar, antes de irnos a la pausa, que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar, ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta, seguimos dando una mirada financiera en este viernes 14 de noviembre. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Seguimos conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gémenes. Vengamos a nuestro país, ¿te parece? ¿Me das un minuto? Sí, porque relacionado con lo que hablábamos Dale. de China, se realizó el encuentro de la APEC la semana pasada. Exactamente. ¿No es cierto? Y ahí surgieron dos cosas que son muy importantes y que me parece que no han tenido suficiente repercusión acá. Uno es el acuerdo entre Estados Unidos e India, que ¿Por bajar las emisiones? No, eso es con China. Ese es el otro tema importante. Pero un acuerdo entre Estados Unidos e India por resolver el estancamiento que había
en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, que se habían trancado, llevan como 10 años o 15 años negociando, porque India se había negado a aceptar algunas rebajas en los aranceles de productos agrícolas. Y se logró un acuerdo ahora entre el presidente Obama y el primer ministro Modi, y eso abre la puerta entonces para que este acuerdo se implemente. Falta la aprobación de todos los demás países, pero estaban todos de acuerdo salvo India, y por lo tanto eso puede generar una apertura comercial, una profundización de la apertura comercial a nivel global, con impacto positivo importante sobre el crecimiento de las distintas economías, y desde luego importante para nosotros que somos exportadores netos. Lo otro que tú mencionabas es efectivamente muy importante el acuerdo. Por primera vez China se compromete a ponerle plazos al proceso de descontaminación. Es horrorosa la contaminación en muchas de las ciudades. ¿Te acuerdas cuando fueron unos Juegos Olímpicos? Sí. Creo que fueron los de Beijing, que tuvieron que hacer, qué sé yo, bombardearla, no, y paralizar las ciudades, porque realmente el nivel de contaminación ambiental que tenía la ciudad era demasiado peligroso para los deportistas. Sí, no, es frecuente que esté sobre 500 el indicador, o sea que es una cosa espantosa que tú no ves a 2 metros, es realmente muy muy complejo. Entonces, bueno, China, que es hoy día el principal contaminador del mundo, se ha logrado algún acuerdo como para comenzar a pensar en reducir esas emisiones a partir de algún momento. Es el otro tema importante que ocurrió. Y antes de volver a Chile, en Estados Unidos salieron algunos datos interesantes hoy día. El índice de confianza de la Universidad de Michigan, creo yo que es el más interesante de todos, alcanzó un nivel de 89.6, que es el más alto desde julio del 2007. O sea, la confianza de los consumidores claramente está mejorando de manera significativa durante este año, y en el margen del mes de noviembre, este dato preliminar del mes de noviembre, de manera tal de que es una muy buena información. Bueno, aquí también tenemos las ventas minoristas, reportaron exactamente en el mes de octubre. Un poquito mejor de lo esperado. Un poquito mejor de lo esperado. En el día de ayer, si no me equivoco, tuvimos, ¿no es cierto?, las solicitudes de desempleo que subieron un poco, sí, pero bastante volátil eso. Pero la verdad que eso está confirmando. He leído varios artículos que tienen que ver confirma la tendencia, ¿no es cierto? Sí. Y han hablado algunos personeros de la FED hablando sobre cuándo comienza este aumento de tasas, que ya estaría programado para el segundo semestre del 2015. Así es. Vamos a Chile ahora. Sí. Ahora sí. Bueno, te doy permiso. Hoy día la verdad que el tema metro había sido ha marcado, ¿no es cierto?, todo lo que ha sido la pauta, las distintas increíble. Es impresionante, uno ve la importancia que tiene este tren para nuestro país, la importancia que tiene la electricidad para nuestro país, porque es lo que vamos a hablar también bueno, una anécdota, una persona que trabaja en mi oficina se demoró 4 horas en llegar. 4 horas. Qué impresionante. Sí, porque los tacos eran... No, y los tacos ya hasta esta hora. Para llegar acá me costó mucho más que lo habitual. En general los días viernes son días de más taco, pero hoy día estaba muy complejo. Sí, y en la tarde, a la hora peak, probablemente no va a estar restablecido completamente todo el servicio, según lo que escuché. Muy complejo el panorama. Sé que la presidenta Bachelet llamó, ¿no es cierto?, a reunión al presidente del metro. Yo creo que es bien importante darle un espaldarazo también al metro, porque sabemos, ¿no es cierto?, que con todo lo que ha sido el Transantiago, la carga que ha tenido el metro, que no ha funcionado como debiera funcionar el Transantiago, la carga que ha tenido el tren subterráneo ha sido monstruosa. O sea, obviamente que uno tiene que ser capaz de ver el justo medio. Obviamente que los que circulan, y hay rabia, y uno entiende eso, pero también hay que ver, tampoco se le puede poner toda la culpa a un solo ente si es el que está cargando, ¿no es cierto?, el que está bailando con las feas. Ese es el tema. Sí, lo que sí hay que esperar a ver el origen de la falla eléctrica que se produjo, y si es que eso tiene que ver con algún problema del proveedor de electricidad, tiene que ver con el metro, y si es que se justifica que no haya habido un respaldo para reemplazar la línea que falló. O sea, hay temas que ver, pero sí, en este minuto lo importante es restablecer el servicio y resolver el problema a la gente que no puede moverse de su casa al trabajo y viceversa. Exactamente. Un llamado a la paciencia en el día de hoy.
Una noticia que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el gas natural, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, que declaran exitosa la OPA de gas natural Fenosa por CGE. Yo creo que es una noticia importante, interesante. Hay movimientos, ¿no es cierto?, dentro de las principales eléctricas, dentro de Energy, dentro de Endesa, hay movimientos de ejecutivos. Algo está pasando ahí. Sí, bueno, es un sector que ha enfrentado problemas por la sequía, ¿no es cierto? La producción de electricidad a partir de agua ha ido bajando sistemáticamente, salvo este año, pero en los 3 o 4 años anteriores había estado cayendo por falta de precipitaciones y por caída en los niveles de los embalses. Tenemos los problemas asociados a la construcción de nuevas centrales térmicas principalmente y también hidroeléctricas. Sabemos el rechazo definitivo de Hidroaicén, por ejemplo, pero también los problemas que tiene Bocamina 2 en Concepción, que está paralizada hace prácticamente un año, con serias dificultades entonces para el sistema interconectado central, que era uno de los puntales de generación de bajo costo que había allí. Y también los problemas para construir nuevas centrales en el norte. Hay varios proyectos que finalmente se han cancelado o que se han pospuesto, y tenemos entonces un riesgo de desabastecimiento potencial y de precios que han sido sistemáticamente muy altos, salvo situaciones puntuales, han sido muy altos. Y eso es un escenario que afecta no solo a la seguridad del abastecimiento, sino que también a la competitividad del país. Bueno, y también teníamos que tiene que ver con el tema eléctrico, que tiene que ver con la energía, que en él presenta su nueva plana ejecutiva. Yo creo que es bien interesante al hablar del plan de acción que ellos tienen, es darle mayor prioridad, ¿no es cierto?, al desarrollo de centrales medianas y más pequeñas, más que a grandes centrales, en el fondo. Sí, bueno, eso es un poco reflejo de... Yo creo que más que del gusto propio de ellos... de las dificultades que han encontrado en el camino, o sea, exactamente. Y del icono de estas dificultades que es Hidroaicén. Así es, y el tema ahí es que probablemente, bueno, hay centrales que se pueden achicar en tamaño, en términos de que igual son eficientes, pero hay algunas en donde raramente el tamaño contribuye a generar costos más bajos también. Entonces, esta obligación, ¿no?, este paso forzoso, ¿no es cierto?, a reducir el tamaño de las centrales para aminorar el impacto y el rechazo que eso puede generar, está bien, porque como que no queda otra, pero no es necesariamente la decisión óptima, y eso está reflejando los problemas que sigue habiendo en el sistema regulatorio. Bueno, y hablando del sistema regulatorio, también tiene que ver con la energía, pero tiene que ver con el desarrollo del gas, porque el ministro esta mañana, Máximo Pacheco, anunció que enviarán en diciembre el proyecto de ley para regular a las empresas de distribución de gas. Luego, ¿no es cierto?, de un informe que fue encargado por el gobierno y que declarara, ¿no es cierto?, que la empresa, por ejemplo, Metrogas, excedió algunos límites. Yo creo que están... avanzando, a lo mejor no a la velocidad que uno esperaría, sobre todo porque el tema energético es una realidad cada vez más importante para nuestro país. Sí, bueno, el tema de Metrogas, porque este proyecto es con nombre y apellido, es discutible ahí el tema si superó o no la rentabilidad. No, se supone que no hay un límite de rentabilidad, pero, bueno, hay una discusión técnica ahí complicada, pero que está atacando un punto de toda la trama del sector eléctrico que no era el más relevante. O sea, la distribución de gas y la distribución de electricidad en general, o la distribución de energía, no están en el problema está en la generación. Que eso es lo que nos falta. Y en la transmisión. Que es donde está la otra falla, porque también... Exactamente, porque tenemos un espacio entre el sistema interconectado central y el sistema interconectado del norte, y que hay, creo que son 500, 600 kilómetros donde no hay nada, hay un desfase. Claro. Hablemos de otros temas nacionales. La próxima semana tenemos reunión de política monetaria. Sí, la otra semana, ¿no? La próxima semana. Y además la publicación de los datos del PIB del tercer trimestre. Es la noticia más importante, creo yo, porque nos va a mostrar un cuadro mucho más completo, eventualmente con algunas revisiones hacia atrás,
de lo que ha sucedido en la economía chilena durante la mayor parte de este año. Vamos a tener el detalle, lo que pasó con la inversión, el consumo, o sea, vamos a tener un cuadro más completo, probablemente no va a haber grandes sorpresas respecto de lo que ya sabemos. ¿Cuál es tu pronóstico para este año? ¿Crecimiento 1,9? No, 1,7 es la última cifra después del IMASEC de septiembre. Creo que es difícil que supere eso, o sea, a menos que haya revisiones hacia arriba en los trimestres anteriores, pero si se mantiene lo que ya sabíamos para el primer y segundo trimestre y el PIB del tercer trimestre coincide y no es más bajo, pero si coincide o es más bajo en el tercer trimestre con los datos de IMASEC, entonces yo creo que 1,7 es la cifra de este año. Y fíjate que me acordé de ti cuando leí alguna información que tiene que ver con los pronósticos de IPC. ¿Te acuerdas cuando tú decías que el Banco Central tenía que tener ojo en lo que iba a pasar con el IPC? Y bueno, tenemos un IPC alto, pero de aquí al 2015 bajan las proyecciones de IPC. Sí, pero me parece que no tiene ninguna base esas proyecciones que está haciendo el mercado. Sí, ¿ah? No, o sea, bueno, por eso te lo pregunto. Están porque... hablando de inflaciones del orden del 2%. Exactamente, porque baja del 5 al 2, entonces me parece... No, es absurdo, no tiene ni un sentido. Pucha, te debería haber hecho antes esa pregunta, porque sabía que iba a generar ruido. La próxima semana... Lo dejamos con la incógnita. Con la incógnita, porque yo sé un poco, uno ya conoce, ¿no es cierto?, a sus panelistas, sé un poco la opinión, pero bueno, viajamos al mundo, vimos lo que está pasando en Europa, en China, y también nos detuvimos en el mercado eléctrico, pero la próxima semana, sí o sí, te lo pregunto, Alejandro Fernández, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, Paulina, que esté muy bien. Y a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.